tardes, doctora Padilla. Somos estudiantes del cuarto E de Psicología Clínica y nuestro grupo está integrado por Patricia Solórzano, Mayra Quitlizaca y mi persona Priscila Peñafiel. Este video va a tratarse de cómo nosotros vamos a explicar la elaboración del test COVID, cómo se da la aplicación, la evaluación y por último los resultados. Bueno, dentro del test COVID este viene incluido con la ficha técnica, donde aquí se podrá escribir los datos de a quién le estamos aplicando el test, como es los nombres, el lugar de nacimiento, el lugar de la residencia, los estudios y la ocupación. En sí la aplicación es individual y el tiempo será de 15 a 30 minutos y la aplicación está incluida en niños, adolescentes y adultos de 4 a 90 años. el test COVID cuenta con un número de ítems de 130 y evalúa la inteligencia verbal, no verbal, global y consta de dos subtests, que es el de vocabulario y matrices. Como objetivo, el test breve de inteligencia COVID es una prueba que puede servir de apoyo para tomar decisiones o sugerir la conveniencia de una exploración de la inteligencia en mayor profundidad con instrumentos de mayor amplitud. El COVID tiene como objetivo medir la inteligencia verbal y no verbal en niños, adolescentes y adultos. En la inteligencia verbal evalúa las habilidades verbales relacionadas con el aprendizaje escolar, apoyándose en el conocimiento de palabras y en la formación de conceptos verbales. También mide el conocimiento del lenguaje, caudal de la información y nivel de conceptualización verbal. Es una medida de la inteligencia cristalizada, de modo de aprendizaje y solución de problemas que depende fundamentalmente de la escolarización formal y de las experiencias culturales. Fundamentalmente, la inteligencia no verbal mide habilidades no verbales y capacidad para resolver nuevos problemas a partir de la aptitud del sujeto para percibir relaciones y completar analogías. Es una medida de la inteligencia fluida. La prueba aquí consta de dos subtemas, como había dicho mi compañera, es como el vocabulario y las matrices. El vocabulario incluye dos partes, lo que es el vocabulario expresivo, donde consta de 45 elementos, y las definiciones, que consta de 37 elementos. Y también tenemos las matrices, donde aquí los elementos tiene 48 y están constituidos por dibujos, por figuras abstractas, y lo que aquí elimina es la influencia de la cultura. Ya, como habíamos mencionado, aquí este test consta de vocabulario, definiciones y matrices. El vocabulario consiste en nombrar objetos que se muestran como gráficos expresivos. Por ejemplo, tenemos aquí el yunque. Aquí se expresa los dibujos como objetos, como les muestro aquí. También tenemos tales como la cama, el tenedor, la rana, la escalera o el humo. Estos son muy fáciles para los niños. Y tenemos también los más difíciles, que están basados para los adultos y para los jóvenes. También tenemos las definiciones, que es otro punto del test, donde aquí consiste en adivinar ciertas palabras, utilizando dos pistas, la definición de la palabra y algunas letras que contienen las palabras como para adivinar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el primer email aporta la pista, por ejemplo, el lugar con plantas y flores. ¿Qué quiere decir? Un jardín. Acá también tenemos otro ejemplo, como podemos ver. Aquí tenemos otra pista, un color oscuro. Aquí nos referencia que tenemos el color negro. Estos serían los ejemplos de las definiciones. También tenemos las matrices. Dentro de las matrices también tenemos donde tiene que elegir entre 5 figuras propuestas que la mayor relación posee con la que se propone como un estímulo. Por ejemplo, un coche con un camión, con un perro con un hueso. Aquí te consta en elegir cuál va más relacionado con el ejemplo. En otro conjunto, los elementos. El sujeto debe elegir entre 6 u 8 figuras, la que mejor completa como una analogía visual. Por ejemplo, un sombrero es la cabeza, como un zapato es igual a como un pie. La mayoría de los elementos utilizados son estímulos abstractos. Aquí también consta las matrices que
cosee de 1 a 9 IMETs. El examinador aquí, o sea nosotros, presenta una figura que provoca un estímulo y una fila de figuras y respuestas. Como podemos ver aquí en el test, tenemos el test, las figuras, que estas figuras constan para niños de 4 a 5 años. Tenemos un dibujo, como podemos ver, donde tenemos que señalar cierta figura con la cual corresponde a esto. Digamos, aquí tenemos una figura que consta de un camión, una olla, un sol, frutas y un cierre. Y aquí tiene que ver cuál es el más parecido al auto. Y el más parecido tenemos el A. Esto podemos decir de lo que son las matrices. Bueno, dentro de la corrección y la interpretación, el CABID ofrece puntuaciones típicas relacionadas con la edad, de media 100 y desviación típica 15, para cada uno de los substeps, donde está el vocabulario y las matrices, así como una puntuación global de CI compuesto, CI, o sea, el coeficiente intelectual. Esta puntuación típica está compuesta o designada como una puntuación típica de coeficiente intelectual, así atendiendo y así popularizando la expresión de CI, y al hecho de que las puntuaciones de inteligencia general que ahora se manejan son más reales, y las puntuaciones típicas y no puntuaciones de cociente, como fueron considerados en el pasado. Dentro de las puntuaciones de todos los elementos del CABID es de carácter dicotómico. Las respuestas correctas se puntúan con 1 punto y las incorrectas con 0. Y después de haber calculado toda la puntuación directa de cada prueba, se obtiene la puntuación típica para cada subtest, donde está el verbal y el no verbal, y el total de coeficiente intelectual dentro del test CABID. Así se obtendrá 3 puntuaciones, donde se da la puntuación típica verbal, la puntuación típica no verbal y el coeficiente intelectual compuesto. Bueno, dentro de los rangos de las puntuaciones típicas de la inteligencia verbal, no verbal y CI, se interpretará de modo siguiente: muy bajo es de 69 y bajo de 70 a 79, medio de 90 a 109, medio alto de 110 a 119, alto de 120 a 129 y muy alto a mayor a 130. Aquí vamos a explicar cómo sacar los resultados de ese test. Aquí están divididos en 6 líneas. ¿Qué quiero decir? Que aquí se divide en subtest, puntuación directa, puntuación típica de la banda de errores y de intervalos, el sentir y la categoría descriptiva y otros datos. En la primera tenemos el vocabulario expresivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos el subtema 1, en la cual consta con 45 IMETs, ya que hemos aquí realizado al sujeto este test. Vamos a dar un resumen corto, se podría decir, en la cual hemos tenido un INME de 45 y ha tenido un solo error, y en la cual nos restamos estos dos, nos da un total de 44, y le pasamos a poner en la tabla que les dije antes, que nos da sobre 44, y ahora vamos a ver sobre las definiciones. Tenemos un total de 11, y en el vocabulario damos aquí el total de la suma entre el vocabulario expresivo y las definiciones. O sea, como teníamos nuestra compañera, del sujeto tenía 44, más las definiciones, que serían 11, nos da un total de 55. También las matrices, que tenemos en el subtema 2, que nos da lo mismo, lo que tenemos acá, lo mismo resultado. Como hicimos el resultados del primer subtest, tenemos que hacer lo mismo en la parte de las matrices. Y ponemos lo que nos da un total de nuestro sujeto, un total de 33. Ya que tenemos todos estos resultados, nos vamos a la puntuación típica, que es la banda de errores de intervalo de confianza, en la cual aquí se calcula con una tabla del manual, en la cual vamos a ver de qué se calcula, se podría decir, en la edad cronológica, que sería de 19 años a meses, 4 meses, días, 10 días.
en la cual también vamos a ver en esta tabla que nos da las puntuaciones, que sería 84, y las matrices nos darían 96. Y en la otra tabla podemos encontrar también, en el manual, nos da, vamos a sacar los centiles, se podría decir. En los centiles tenemos, como la puntuación típica tenemos 84, nos vamos directamente a la tabla de centiles, en la cual en la tabla de centiles vamos a buscar el rango que encontramos, o sea, lo que es 84, vamos a buscar, y en la tabla mismo nos muestra qué centil tiene ahí, sería un centil de 14. Y en las matrices haríamos lo mismo, en la cual el centil sería 39, y en la cual nos demuestra que el sujeto tiene un vocabulario medio bajo, y en las matrices tendría también un rango de un rango medio, se podría decir. También vamos a hacer en los resultados compuestos, que quiero decir que aquí en los resultados que están aquí vamos a hacer lo mismo, lo que hicimos arriba, pero aquí va a haber un pequeño cambio. Vamos a sumar, no vamos a sumar, vamos a poner lo que es la suma de puntuaciones típicas de subtests, o sea, de todo el de la primera tabla, vamos a poner en los resultados compuestos, se puede decir aquí. Así como aquí está, unimos lo que es del vocabulario, las puntuaciones del vocabulario y de las matrices, y colocamos aquí la puntuación, y de nuevo vamos a la tabla de puntuaciones y sacamos el intervalo. Y también, como dijo nuestra compañera, saca la tabla de intervalo. También vamos a ver en la otra tabla de centiles lo mismo, lo que hicimos en el primer cuadro, lo vamos a hacer, en la cual nuestra compañera dio entre todo eso, lo que se llama vocabulario, las matrices, nos dio un rango de medio bajo. ¿Qué quiere decir aquí? Que nuestra compañera, o que el sujeto, que está con una inteligencia medio baja. Bueno, dentro del test CALVIT está conformado por lo que es el cuaderno del examen y pues digamos así, la ficha de anotaciones donde van los resultados del paciente o de la persona examinada. Entonces, una de las observaciones y recomendaciones que da para poder aplicar el test es que siempre el examinador esté ubicado al frente del examinado. Entonces siempre le va a dar indicaciones, y siempre la persona que está aplicando el test tiene que estar de lado, por decirlo así, con la hoja de anotaciones, donde, como se dice, las puntuaciones o el número de calificación siempre va a ser de 1 o 0. También el número de errores que comete el individuo son hasta 3. Si es que comete un error, puede seguir continuando con el resto del test, pero si comete hasta 3 errores, se cancela. Y acotando lo que dice mi compañera, también en esta ficha técnica podemos encontrar lo que son las edades, de 4 a 5 años, de 6 años, de 7 y de 8 años y 9 a 10 años. En cada de estos subtests tienen sus propias edades. Y aquí se podría decir que aquí se va hablando a cada edad del niño. Como dijo mi compañera, si el niño se equivoca 3 veces, tenemos que ir un año menos para evaluar su inteligencia. ¿En qué edad se podría decir está su aprendizaje y su coeficiente intelectual? Bueno, acotando lo que dijeron mis compañeras, si un niño, por ejemplo, de 6 años responde bien todos los ítems que tiene dentro de su rango, el niño puede avanzar al de la siguiente edad, que sería de 7, y así sucesivamente hasta que llegue a equivocarse por su tercera vez consecutiva, lo que terminaría con la aplicación del test. Como dijo mi compañero, el niño puede seguir respondiendo al test, pero la mayoría de niños van a seguir con la parte de vocabulario o no verbal, pero en la parte abstracta va a poder contestar secuencias o similitudes mucho más fáciles, por ejemplo, como son dibujos o frutas, pero en la parte, lo que ya es más abstracto, como son secuencias por ejemplo, de geometría o de alguna figura, triángulo, círculo, no va a poder, porque su inteligencia aún no está desarrollada para este tipo de test, o para saber su coeficiente intelectual aún no tiene avanzado como una persona mayor de, podríamos decir, de 16 años. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña demostración cómo se aplica el test CAVIT. Como vemos, aquí tenemos
En esta hojita tenemos donde se deben las puntuaciones y también desde qué edad podemos empezar a aplicar el test. Como mi compañera tiene 24 años, aplicamos desde el número 6, que es desde los 15 años hasta los 90. Entonces la aplicación sería la siguiente. En la parte no verbal, yo le muestro la imagen y le digo, ¿qué es esto? Un ángel. Entonces, como la persona aceptó lo que es, obviamente que se le va a dar la puntuación de 1 punto. En la parte que es verbal, asimismo vemos la edad que tiene y esta parte sería, el ejemplo es ¿por dónde entra la luz? Por la ventana. Entonces vemos que aquí tiene pequeños patrones donde le puede indicar la palabra que la persona tiene que decir. Y en la parte, por decirlo así, abstracta, también viene de acuerdo a la edad de donde se aplica. Entonces le puedo decir, viendo cómo es la secuencia de igualdad de estos objetos en el rango de la pregunta donde está el recuadro, la persona tiene que decir a qué se asemeja con el objeto que está en la parte superior. Se asemeja al hombre, sería la B. Ya, entonces así mismo le ponemos la puntuación de 1 punto. Y así sucesivamente vamos haciendo hasta que la persona cometa 3 errores seguidos. Bueno, en conclusión podemos decir que el test Cavite-Kaufman mide la inteligencia verbal y no verbal, lo que en sí mismo ya lo convierte en una herramienta extremadamente útil, pero además ofrece otra serie de ventajas, entre las que tenemos que cubre un amplio rango de edades, que es de 4 a 90 años. Su aplicación es rápida, pues dura entre 15 a 30 minutos. También se aplica con extrema facilidad, pues, dado que no es necesario un entrenamiento excesivo para su aplicación. También posee una excelente baremación para la población que habla español. Proporciona también un CI verbal, un CI no verbal, un CI compuesto que resume el rendimiento total en la prueba. Ninguno de los ítems requiere una respuesta motora, por lo que puede ser aplicado a sujetos con discapacidad física. La fiabilidad de este test es de un 87%, por lo que nos puede dar un gran porcentaje de fiabilidad en sus resultados, aunque tiene un porcentaje mínimo de errores.